Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Velázquez y hoy estamos aquí con las auditoras de transporte. Me place presentarlas. Son Daniela y Angélica y estamos aquí hoy en la empresa Marketline. Buenas noches, mi nombre es Angélica María Suárez Y mi nombre es Karen Daniela Sotelo. y nosotros somos auditorias del Ministerio de Transporte. Ustedes como empresa conocen toda la normatividad del servicio público terrestre automotor de carga. Claro, sí señora, nosotros tenemos clara la normatividad, ¿cierto señora coordinadora? Claro, sí señora, nosotros tenemos por definición las normativas del decreto. ¿Cuál fue la documentación que se tuvo en cuenta? El manifiesto de carga, el Registro Nacional de Transporte de Carga, el uso del servicio de transporte terrestre de carga, el vehículo de carga y el flete. También recordemos el generador de carga, valor a pagar, gastos eficientes de operación, titular de manifiesto electrónico. Por medio de nuestras redes sociales nos preguntan si la empresa sí está legalmente habilitada. Claro, sí, a nosotros el Ministerio de Transporte nos dio el permiso, ya cuando nosotros lo solicitamos cuando éramos una empresa nueva y ya nos avaló el permiso y ya tenemos libertad para hacer el rodamiento. Muy bien, señora gerente. De igual manera, tener muy presente lo que es habilitaciones de organizaciones. Por ejemplo, la solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, la certificación de existencia, representación legal, la dirección de domicilio principal donde se encuentran ubicados actualmente, la descripción de toda la estructura o equipo de transporte, lo que es revisión y mantenimiento tecnomecánica, la declaración de renta y por último la demostración de un capital pagado. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que una empresa nueva no necesita un análisis financiero, sino solo un certificado de pago de capital. No podemos olvidar que la empresa debe tener un seguro para las cosas transportadas y será obligatorio para la prestación de un servicio. Manifiesto de carga. La empresa de transporte habilitada, persona natural o jurídica, expedirá directamente el manifiesto de carga para todo transporte terrestre automotor de carga que se preste como servicio público de radio de acción intermunicipal o nacional. Este se expedirá en original y 2 copias firmadas por la empresa de transporte habilitada y para el propietario o conductor del vehículo. El original deberá ser reportado por el conductor durante todo el recorrido. La primera copia será conservada por la empresa de transporte y la segunda deberá ser conservada por el propietario o conductor del vehículo. Manifiesto de carga electrónico. El Ministerio de Transporte es la autoridad competente para diseñar el formato único de manifiesto electrónico de carga, la ficha técnica para su elaboración y los mecanismos de control correspondientes de manera que se garantice el manejo integral de la información contenida en él. El formato de manifiesto electrónico de cargas debe contener como mínimo la siguiente información. Primero, la identificación de la empresa de transporte que los pide. Segundo, tipo de manifiesto. Tercero, nombre e identificación del propietario, remitente, destinatario de las mercancías. Cuarto, descripción del vehículo en que se transporta la mercancía. Quinto, nombre, identificación y dirección del propietario, poseedor o tenedor del vehículo. Sexto, nombre e identificación del conductor del vehículo. Séptimo, descripción de la mercancía transportada indicando su peso o volumen según el caso. Octavo, lugar y dirección de origen y destino de las mercancías. Noveno, el valor a pagar en letras y números. Décimo, fecha y lugar del pago del valor a pagar. Además del manifiesto de carga, el conductor debe portar documentos para el transporte de mercancía peligrosa o especial. Cuando se realice servicio de transporte, el conductor deberá mostrar la factura de compraventa de la mercancía o la remisión a las autoridades de tránsito y transporte en la medida que ellos se la pidan. Además de eso, las autoridades de tránsito y transporte no tienen derecho a pedir al conductor del vehículo la tarjeta de registro nacional de transporte de carga. Relaciones económicas. Se debe informar al Ministerio de Transporte sobre costos y fletes e informar también sobre condiciones establecidas con el conductor del vehículo. También el Ministerio de Transporte se va a encargar del cumplimiento del RNDC por parte de las empresas generadoras de carga y empresas de transporte.
Descuentos. Los únicos descuentos que podrán hacer por parte de las empresas de transporte serán los derivados en la retención en las fuentes por concepto de renta y del impuesto de industria y comercio. Además de eso, sobre el incumplimiento de los tiempos de carga, si no se descarga la mercancía en el tiempo pactado, el flete se incrementará en el monto. Al expedir el manifiesto electrónico de carga de manera completa en los términos previstos por el Ministerio de Transporte. Al entregar un original el manifiesto electrónico de carga al propietario o a la persona del vehículo. En el generador de la carga se debe tener en cuenta pagar los valores correspondientes por el cargo, descargue y transbordo de la mercancía. Eso ya lo podemos mirar en el respectivo flete que esté estipulado toda la información. Sanciones. La violación a las obligaciones establecidas en el presente capítulo y la resolución que lo desarrollen se sancionarán. Mérito ejecutivo y manifiesto electrónico. El manifiesto electrónico de carga prestará el mérito ejecutivo por el saldo no pagado del valor a pagar. Instancias públicas y privadas. El Ministerio de Transporte realizará todas las acciones necesarias para involucrar a las instalaciones públicas y privadas. Autorización. Los vehículos que cumplan con las condiciones de ley podrán prestar el servicio público de transporte de carga. Hola, nosotros les vamos a hablar de la sección 7 del decreto 1079/2015, que es el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga. Este tiene por objetivo la adopción de medidas de carga con un peso bruto vehicular superior a 10.500 kilogramos mediante la reposición por desintegración total o hurto. Algunos de los vehículos que están exentos de esta reposición son las volquetas, mezcladoras, compactadores, equipos de riego, blindados para transporte de valores y grúas aéreas. El registro inicial de estos vehículos se hará ante cualquier organismo de tránsito con una previa demostración de que el vehículo objeto de la reposición fue sometido a una desintegración física o total y que su licencia fue cancelada. Equivalencia para la reposición. Este artículo es sobre el registro de los nuevos vehículos particulares o de carga que al ingresar corresponda en reponer su equivalencia uno a uno. El siguiente artículo son el registro inicial, que efectúa al registro de los vehículos que cuenten con certificado de cumplimiento expedida por el Ministerio de Transporte. El siguiente artículo son las condiciones y los procedimientos, ya que el Ministerio de Transporte registrará los vehículos por pérdida o hurto. Otro artículo habla sobre el dinero que se recaude, ya que serán destinados para el programa de promoción y renovación del parque automotor de carga nacional. Otro artículo son las solicitudes de certificación de cumplimiento de requisitos de vehículos que se resuelvan con base en las disposiciones al momento de su radicación. Otros son la reposición de vehículos que se efectuará uno a uno hasta que se dé las siguientes condiciones: que se ejecute con totalidad los recursos del programa y renovación del parque automotor y que se equilibren la oferta y la demanda asociados a la comercialización de vehículos y será acreditado por el Ministerio de Transporte. Hola, hoy les vengo a hablar del RUNESTAC. El RUNESTAC es el Registro Único Nacional de Desintegración Física de Vehículos e ingreso de nuevos vehículos de transporte terrestre automotor de carga. El RUNESTAC es un registro que nos facilita sobre la información del tamaño de la flota que va a pasar a ser transporte de carga y que tiene un peso bruto mayor a 10.5 toneladas. El contenido de este registro del RUNESTAC es que lleva en numeración consecutiva tanto la desintegración física de un vehículo como el ingreso de nuevos vehículos. Asimismo, el Ministerio de Transporte velará porque el RUNESTAC cumpla con los estándares internacionales de seguridad
El procedimiento para el saneamiento de los vehículos es que el propietario del vehículo, a través de las plataformas tecnológicas dispuestas por el RUN, el saneamiento del vehículo. Esto quiere decir que una vez verificada y validada la información, el ministro de Transporte emitirá a través del RUN el comprobante de pago que indique el correspondiente a la inscripción de la autorización del saneamiento del registro inicial. Y los vehículos que no son saneados son porque el propietario no postuló el vehículo a la omisión de riesgo inicial y no adelantó el procedimiento. Esto da a anular de los actos administrativos expedidos por ellos mismos. Hola, soy Carol y les hablaré sobre la sección 8. Trata del transporte terrestre y mercancía peligrosa por carretera. La sección tiene por objetivo establecer la seguridad para el manejo de la mercancía peligrosa por carretera con el fin de disminuir riesgos. Corresponde a la seguridad de los envases y embalajes, también a los envíos y la carga. Es importante aplicar la Ley 253 de 1996 para transporte de desechos peligrosos. El Ministerio de Transporte dice que a partir del 3 de febrero del 2017 se enviarán listados de vehículos que están en el programa de reposición vehicular. Los vehículos que obtienen certificado de cumplimiento por el Ministro de Transporte quedarán saneados administrativamente. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. En una reunión de la empresa de transporte de mercancías peligrosas por carretera, 4 personas se encontraban discutiendo los requisitos de la Ley 1623 de 2003. Adrián, el gerente general, comenzó la discusión. Como saben, la Ley 1623 de 2013 establece las medidas de seguridad necesarias para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. ¿Cómo estamos implementando estas medidas en nuestra empresa? Hemos capacitado a todo el personal involucrado en el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo a los conductores y los encargados de carga y descarga en las disposiciones de la ley. Además, hemos verificado que nuestros vehículos cumplan con los requisitos técnicos necesarios y hemos implementado un plan de emergencia para casos de accidentes. También debemos asegurarnos que la carga esté adecuadamente embalada y etiquetada, según las regulaciones. He visto algunos casos en que los conductores de otras empresas transportan mercancías peligrosas sin debida precaución. Además, debemos llevar un registro detallado de las mercancías transportadas, los trayectos realizados y cualquier incidente que se produzca durante el transporte. Esto nos permitirá tomar medidas de mejora y cumplir con las obligaciones legales establecidas en la Ley 1623. Adrián agradeció a su equipo por su compromiso con la seguridad y le recordó que la Ley 1623 de 2013 es esencial para proteger no solo la integridad física de los trabajadores de la empresa, sino también la seguridad de la población en general, para luego discutir los detalles del transporte de mercancías peligrosas por carretera de acuerdo. Decreto 1609/2002. Como sabemos, también estamos a cargo de cumplir con las regulaciones establecidas por el Decreto 1609 del 2012. Sí, en el artículo 2 establece que el transporte de mercancías peligrosas por carretera debe ser realizado por personas capacitadas y autorizadas por las autoridades competentes. Exacto. Y el artículo 3 establece que la autorización para el transporte de mercancías peligrosas se debe renovar cada 3 años. Y que los conductores deben someterse a exámenes médicos periódicos. Además, el artículo 4 establece que el vehículo utilizado para el transporte de mercancías peligrosas debe cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad establecidas en las regulaciones correspondientes a la ley. Así es, y el artículo 5 establece que el transporte de mercancías peligrosas por carretera debe realizarse siguiendo las rutas y horarios establecidos, y que se deben tomar medidas para minimizar los riesgos de accidentes y prevenir la contaminación del medio ambiente. En resumen, debemos de asegurarnos que todos los involucrados en el transporte de mercancías peligrosas estén capacitados y autorizados, y que los vehículos cumplan con los requisitos de seguridad, que sigan las regulaciones establecidas para minimizar los riesgos. Así es, y es importante que seamos rigurosos con el cumplimiento de estas regulaciones, para evitar cualquier tipo de accidente o daño en el medio ambiente. Totalmente de acuerdo, la seguridad debe ser nuestra prioridad número 1 en el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Por otro lado, el importador o fabricante o su representante debe adoptar un plan de contingencia y un programa de seguridad para que todas las operaciones que involucren la disposición final de residuos y desechos peligrosos. El diseño se aplica como plan de contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de carga y descarga de mercancía peligrosa, que se efectúen según las normas, verificar que el vehículo salga completamente limpio de cualquier tipo de residuo que haya podido quedar por derrames o escapes de mercancía. Solicitar al conductor la tarjeta de emergencia antes de iniciar el proceso de descargue. Cumplir con las normas establecidas sobre la protección y preservación del medio ambiente. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías peligrosas. Diseñar un plan de contingencia para accidentes durante el transporte de este y sus derivados. En su embalaje, carga, descarga, almacenamiento debe diseñar programa de capacitación para el personal. El conductor posea certificado de curso básico obligatorio. Exigir carga etiquetada, rotulada, embalada y envasada. El personal y conductor que la manipulan se haga la evaluación de dosis radiación. El vehículo esté dotado de equipo y elementos de protección de emergencia. Se entrega al conductor un plan de transporte que indique hora de salida y llegada, ruta seleccionada, listado de teléfonos de emergencia, listado de puestos de control a lo largo del recorrido. Cumplir con el reglamento del Ministerio de Minas y Energía, decreto 400 de 1994, portar el certificado de transporte de mercancía peligrosa, inspeccionar el vehículo que esté en óptimas condiciones, el conductor conserve accesorios y equipamiento del vehículo. El conductor examinar posibles fugas y irregularidades en la carga, exigir que el remitente en la cabina del vehículo tenga las tarjetas de emergencia, mantener un sistema de información para la movilización, placa, tipo de vehículo, etc. Solo los operarios de la empresa pueden manipular y hacer transbordo en la vía, garantizar que el conductor cuente con el carnet de radiología. No movilizar simultáneamente con mercancía peligrosa, personas, medicamentos, alimentos al consumo humano o animal o embalaje a fines iguales. No abrir embalaje peligroso salvo emergencia o con previa autorización. No fumar en la cabina y no debe operar el vehículo bajo ningún consumo de medicamento que produzca sueño. No estacionar el vehículo en zonas residenciales, lugares públicos, áreas pobladas, concentración de vehículos, zonas escolares. Por cualquier motivo, falla mecánica, accidente, emergencia, realizar y vigilar el vehículo. Inspección y vigilancia y control son los encargados de vigilar el tránsito y transporte y su infraestructura. La policía y autoridades de tránsito apoyan en el centro y vigilancia. Manejo de mercancías y objetos explosivos corresponden a la clase 1 NTC 3966, anexo número 13. Manejo de gases clase 2 NTC 2880 son vigilados por las autoridades ambientales, Superintendencia de Servicios Públicos. Manejo de mercancías tóxicas e infecciosas corresponden a la clase 6 NTC por las autoridades ambientales, el Ministerio de Agricultura, Salud, Desarrollo Rural, Consejo Nacional de Estupefacientes. Manejo de líquidos inflamables y combustible clase 3 NTC 2801 la expide la Autoridad Ambiental, Ministro de Minas y Energías. 1609 de 2002, artículo 21, manejo de mercancías radioactivas, el cual seguirá la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, Ingeominas y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Del artículo 22, cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes, el cual, dicho su nombre, debe cumplir con las disposiciones ya dichas. Del artículo 23, sustancias químicas de uso restringido, el cual estarán controladas por el Ministerio de Transporte y Fondo Nacional de Estupefacientes. Del artículo 24, transporte de desechos peligrosos, el cual aplicará el convenio brasileño y lo establecido en la ley 1252 de 2008. El artículo 25, acciones de control, las cuales debe comprender las siguientes acciones: la examinación de documentos de porte obligatorio, verificación de embalajes y envases en el rotulado, verificación adecuada de instalación y ubicación de los rótulos, la comprobación del respectivo marcado de envases y embalajes, verificar que no existan fugas en la unidad de transporte, verificación de la operación de los vehículos y verificación de la existencia de elementos de protección para la atención de emergencias. Vamos a hablar sobre el decreto 1609 del 2002, donde tenemos el artículo 26, 27, 28, 29. El artículo 26 trata sobre las multas y sanciones a los conductores por el manejo de la mercancía peligrosa. En el artículo 27 encontramos lo que llaman multas a los propietarios de las mercancías peligrosas, que también va en costo de un salario de 100 a 200 a 20 salarios básicos. En el artículo 28 encontramos sanciones a los destinatarios de mercancías peligrosas, donde también tienen multas de 100 a 200 salarios básicos. Donde encontramos en el artículo 29 hay sanciones a las empresas de transporte de mercancías peligrosas, donde también encontramos de 100 a 200 salarios básicos.
Artículo 31. Sanciones al conductor del vehículo que transporta mercancías peligrosas. Multa de 20 salarios mínimos. En lo que respecta a no realizar, obtener y portar el certificado de curso básico obligatorio, movilizar mercancías peligrosas, personas, animales o alimentos, abrir mercancías peligrosas, salvo por emergencia, no portar la tarjeta de transporte de mercancías peligrosas, portar carnet de protección radiológica. Multa de 5 salarios mínimos, no utilizar las tarjetas antes del viaje, estacionar en lugares no permitidos, no señalizar el lugar dependiendo del suceso que se tenga, no notificar cualquier incidente del vehículo. 3 salarios mínimos, en lo que respecta a fumar y cuando haya drogas médicas que produzcan sueño, participar en cargas y descargas de mercancías peligrosas. 1 salario mínimo, buen uso de los accesorios y equipamientos de vehículos. Artículo 32. Sanciona a los propietarios o tenedores de vehículo que transporte mercancías peligrosas. Multa de 200 salarios mínimos. Garantizar que el vehículo se encuentre con los equipos de elementos de protección. Identificar una placa del material que se transporta. Exigir al remitente las respectivas tarjetas de emergencia antes del viaje. 50 salarios. Condiciones generales del vehículo. 20 salarios. No movilizar mercancías peligrosas con personas y animales, medicamentos o alimentos. Y no estacionar el vehículo en zonas prohibidas. Artículo 33. Responsabilidad de manejo de la carga respecto a carga, movilización y descarga de mercancía peligrosa. 50 salarios mínimos. Artículo 34. Procedimientos de las sanciones que corresponden a diferentes entes como son vigilancia y control en materia de tránsito como otros. Artículo 35. Inmovilización de vehículos procederá cuando se incumplan normas y requisitos establecidos. Se notificará inmediatamente a la autoridad nuclear que compete. Buenas noches, mi nombre es Viviana y les vengo a hablar sobre el manejo de mercancías radiactivas. El manejo de mercancías radiactivas está sujeto al artículo 22, 18, 36. Bueno, aquella mercancía debemos de trasladarla con mucho cuidado para no generar contaminaciones en el medio ambiente. Es importante que todo esté al lado de la normatividad de cómo debemos de transportar, incluso su etiqueta e incluso todos los papeles al día y en regla. Es importante tener asegurada nuestra carga para poder llevar nuestra mercancía con mucha tranquilidad y evitar sanciones como lo habla el artículo 22, 17, 84, 4. Ese artículo nos habla sobre las sanciones que nos podía llevar una situación en dado de incumplimiento o no llevar los papeles en regla para dicho transporte. Las disposiciones establecidas por el transporte terrestre automotor de carga por carretera, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las normas técnicas colombianas para cada grupo de mercancías y demás contenidas en las presentes secciones, las cuales deben ser reunidas por las unidades de transporte y el vehículo destinado para el transporte de mercancías peligrosas. Serán consideradas como garantías en la póliza con los consabidos efectos que produce su incumplimiento. Asimismo, las obligaciones que deben cumplir los actores de la cadena de transporte, según lo estipulado en las presentes secciones. Régimen de transición. Artículo 22.1.7.8.7.1. Las pruebas de ensayo y el enmarcado de los embalajes y envases de mercancías peligrosas se exigirá por las autoridades competentes una vez se constituya y se acrediten las entidades y laboratorios con el fin de realizar o certificar pruebas de ensayo, de acuerdo con lo estipulado en la norma técnica colombiana según la relación dada en el numeral 2, artículo 2.2.7.8.1.1. El presente decreto literal G del artículo 22.17.8.1, el literal E del artículo 22.17.8.2.3 y el literal D del artículo 22.17.8.3.10 entrarán a regir una vez se cumpla lo estipulado en el presente artículo. En el decreto 3366 del 2003, en el artículo 3, encontramos la graduación de la sanción. En este proceso se tiene en cuenta el grado de perturbación del servicio público de transporte y se tendrá en cuenta y se considerará los daños ocasionados a la infraestructura de transporte. En el artículo 4 está la favorabilidad
y es cuando exista la disposición posterior más favorable al investigado o la conducta sancionable desaparezca, el funcionario la aplicará de manera preferente. En el artículo 5 está la caducidad, o sea, la sanción caduca en el término de 3 años contados a partir de la comisión de la infracción. Artículo 22, 18, 111. Las empresas de transporte público, colectivo y mixto serán sancionadas con amonestación escrita por incumplir ciertas infracciones, como por ejemplo que no tengan actualizada la relación del equipo con el que presta el servicio. Artículo 22, 18, 141. Los propietarios de transporte público y mixto que vulneren ciertas infracciones, como no mantener el vehículo en buenas condiciones tanto en comodidad y en aseo, serán sancionadas con amonestación escrita. Artículo 22, 18, 151. Las empresas de transporte terrestres pueden ser sancionadas si no informan a la autoridad del transporte competente los cambios de sede o domicilio. Artículo 2218171. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Los propietarios de vehículos particulares o de transporte escolar serán sancionados si cometen una de estas infracciones: no reportar el cambio de domicilio, no mantener el vehículo en condiciones de comodidad y aseo. Artículo 2218181. Infracciones sancionadas con amonestación escrita. Se sancionarán las entidades educativas con equipo propio o empresas públicas y privadas con vehículos propios por transporte especial. No tener un sistema de mantenimiento previo para los vehículos. Permitir la prestación de vehículos para personas no idóneas. No contar con la presencia de un adulto acompañante. No mantener vigente la póliza. Sanciones a la empresa de transporte público terrestre automotor de carga. Artículo. Infracciones sancionadas con amonestaciones escritas. Serán sancionadas con amonestaciones escritas a las empresas de transporte público terrestre que no informen a la autoridad de transporte competente. Suspensión. Será suspendida licencia, registros, habilitaciones o permisos y se establecerán hasta por 3 meses en los siguientes casos: cuando el sujeto haya sido multado por lo menos 3 veces dentro del mismo año calendario, cuando dentro de la oportunidad señalada no se acrediten las condiciones para mejorar la seguridad y prestación del servicio. Establece que las licencias y permisos de operación de las empresas de transporte podrán ser cancelados en los siguientes casos. A. Si se comprueba que las condiciones técnicas de seguridad, financieras y de operación no corresponden a la realidad después de un mínimo de 3 meses. B. Si la empresa transportadora cesa sus actividades autorizadas sin justificación. Y C. Si la persona titular de la empresa de transporte ocurre alguna causal de disolución contemplada en la ley. Otros casos en los que también podrán ser cancelados son el incumplimiento de obligaciones o requisitos legales, como el no tener seguro obligatorio vigente, la no realización de revisiones técnicas periódicas del vehículo y la omisión de pagos de multas o sanciones impuestas. Otra es alteraciones o falsificaciones de documentos como la licencia de conducción y otros documentos del vehículo. La inmovilización de equipo de transporte establece el control del tránsito y así poder garantizar la seguridad vial del cumplimiento de las normas de tránsito. La inmovilización consiste en detener la circulación del vehículo y retenerlo en el lugar determinado hasta que se corrijan las infracciones por las cuales se cometió. Algunas de estas situaciones por las cuales puede ser inmovilizado un vehículo pueden ser falta de documentación, incumplimiento de requisitos técnicos, falta de licencia de conducción, transporte no autorizado, delitos o faltas graves, accidentes y pruebas de alcoholemia o que aparezcan como drogas y den positivo. La duración de inmovilización depende de la causa por la cual fue inmovilizado el vehículo. Esto puede traer sanciones o multas, ya sea al conductor o al dueño del vehículo. Entonces, para terminar, este artículo tiene como propósito que todos los conductores y propietarios de vehículos
cumplan con las normas de tránsito y así poder evitar que sus vehículos sean inmovilizados para garantizar la seguridad vial. Establece los documentos necesarios para operar diferentes tipos de equipos según la modalidad de servicio y radio de acción autorizado. En el transporte público de pasajeros por carretera se requiere la tarjeta de operación, la planilla de viaje ocasional y la planilla de despacho, mientras que en el transporte público metropolitano solo se necesita la tarjeta de operación. En el caso del transporte vehicular tipo taxi, se necesitan la tarjeta de operación y la planilla de viaje ocasional si es necesario. Para el transporte público terrestre de carga, se requiere el manifiesto de carga y los documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías peligrosas, cargas extrapesadas y extradimensionadas. En el transporte público terrestre mixto se necesita la tarjeta de operación y la planilla de viaje ocasional si es necesario, mientras que en el transporte público terrestre especial se necesita la tarjeta de operación, el extracto del contrato y el permiso de operación en los casos de vehículos particulares para estudiantes. Los aeropuertos comerciales se clasifican en 3 niveles. Nivel A, los aeropuertos internacionales que embarcan más de 889.000 pasajeros al año. Nivel C, los aeropuertos que embarcan entre 148.000 pasajeros al año. Nivel C, los aeropuertos que embarcan menos de 148.000 pasajeros al año. Las cifras anteriores deben actualizarse anualmente con el promedio de crecimiento de los pasajeros. Aeropuertos regionales. Requieren acceso a zonas remotas con baja frecuencia de operaciones comerciales, aeropuertos de aviación general y otros. Son aeropuertos comerciales dedicados a la aviación general y otros usos privados.